Listo, ya está. Entonces, a ver, pues queremos llevar todo esto a una situación conocida o útil para nosotros. Ay, entonces no sé cómo, bueno, sí sé cómo hablar de esto. Este, pues se acuerdan que teníamos, bueno, a ver, voy a tratar de llevar a una situación distinta, ¿no? Entonces, suponte que para cada n en los naturales, pues tú tienes esta sucesión de funciones que va de un, de un subconjunto a los reales, ¿no? Y entonces, o sea, suponte que la tienes ahí, ajá. Y ahorita nos preocupamos un poquito por lo que voy a decir más a fondo, pero uno podría agarrar y decir, a ver, tengo una sucesión de funciones. Entonces, cada vez que yo me agarro un punto en A, pues puedo evaluar F1 en X y puedo evaluar F2 en X y no solo eso, sino las podría yo sumar y F3 en X y bla, 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 ¿no? O sea, podría yo decir, bueno, pues las puedo sumar. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde yo quiera. Ay, es que no sé bien cómo decir esto, pero en realidad me podría fijar en la suma infinita, ¿no? Porque yo ya sé, yo ya puedo decidir. O sea, acuérdense, tengo esta sucesión de funciones y cuando me tomo este punto y las evalúo, yo obtengo puros números reales. Y entonces yo ya puedo decidir si esta serie, esta ya es una serie de números reales, converge o no, ¿no? O sea, yo podría hablar de qué pasa con la suma desde que n es igual con 1 hasta infinito de fn evaluada en x. Yo podría hablar de eso. Pero de hecho, a ver, vamos a pensar en la situación ideal, vamos a pensar que tú sabes que cuando te tomas un X en A, esto converge. Si tú supieras que eso converge, y esto les debe recordar algo, ¿no? Es como determinar para qué X es esta serie, tiene sentido, es determinar el dominio, o sea, dices, pues a ver, ay, ya no sé qué es lo que estoy haciendo, pero bueno, uno puede decidir si esta serie converge o no, ¿no? Y entonces uno podría hablar de decir, bueno, a ver, pues, ¿qué estoy haciendo, no? En realidad, fíjense que lo que estoy haciendo, estoy como definiendo, una nueva función, ¿no? Ay, no sé cómo llamarle esta. Pues le voy a llamar, le voy a llamar, ¿cómo le voy a llamar? Ustedes díganme. Estoy definiendo una nueva función, que le voy a llamar así horriblemente, que pues tiene como regla de correspondencia, o sea, esa función a cada x le asigna la serie desde que n es igual con 1 hasta infinito. Ay, aquí le voy a poner fn, porque si no, no tiene sentido, de las fn de x. Y entonces esto de aquí lo puede uno pensar como una nueva regla de correspondencia, ¿no? O sea, yo tengo estas ya me las dieron. Yo tengo estas. Me fijo, pues la evalúo en cierto punto y tengo que determinar si esta converge o no. Si esta sí converge, yo puedo decir, pues a cada x asígnale ese numerito, ¿no? Y eso me da una nueva función que feamente estoy denotando así. Pero ahorita van a ver por qué la denoto así. No ahorita, pero luego. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Este es un juego que ya hemos jugado, ¿no? Porque, o sea, ya lo hemos jugado, por ejemplo, cuando estábamos viendo series de potencias, dijimos, pues las series de potencias son como una fórmula infinita, y entonces para determinar el dominio de la serie de potencias, pues hay que ver para qué x es de verdad converge esa cosa, ¿no? Y entonces estamos jugando el mismo juego. Si tú tienes unas funciones, una sucesión de funciones, puedes fijarte en, bueno, puedes evaluar esta suma infinita, puedes evaluar cada una de las funciones en X, construir esta suma infinita, ver si converge o no converge, y si sí converge, pues puedes hacer una nueva función que al X le asignas este numerito. ¿Se ve? O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No, díganme algo, porque si no siento que nomás estoy hablando conmigo mismo. Sí. ¿Va?
Y entonces este tiende como, ya que lo ves, o sea, ya que lo ves, no debería hacerte no debería de verse tan descabellado, porque lo has visto, o sea, como que lo vas a querer usar para dos cosas. A ver, cuando tienes una sucesión de funciones y quieres que se acerquen a otra función que vale esto. Este, esta situación ya la has experimentado, por ejemplo, si tienes una función y estos los tomas como los polinomios de Taylor, ¿no? Como que quieres que los polinomios de Taylor de verdad se acerquen a la función. Y si los polinomios de Taylor de verdad se acercan a la función, eso quiere decir que la función es igual a su serie de Taylor, ¿no? Entonces estás como en esta situación. Y entonces bueno, ¿qué es lo que te quieres preguntar? Lo que te quieres preguntar es, bueno, si yo conozco los polinomios de Taylor y si de verdad la serie de Taylor es el valor de la función, pues yo lo que me quisiera preguntar es cómo convergen los polinomios de Taylor a la serie de Taylor. ¿Será que convergen puntualmente o convergen uniformemente? Porque si convergieran puntualmente, entonces podríamos hacer muchas cosas que se nos antojaba hacer, ¿se acuerdan? Hace muchos años dijimos, si una función tiene una expresión como un polinomio, pues ¿a poco no se nos antoja derivar pues término por término o integrar término por término? Y ahora ya sabemos nosotros que eso se puede hacer si, solo si uno puede, o sea, uno converge uniformemente o sea, la convergencia de las funciones es uniforme. Entonces, así como un resumen rápido, nada más para darnos una idea, si nosotros pudiéramos probar que cuando efectivamente una función es igual a su serie de Taylor, si pudiéramos probar que la convergencia es uniforme, entonces podríamos derivar e integrar pues en la serie de Taylor, como le hace uno con los polinomios, ¿no? Porque por los teoremas que acabamos de probar, pues las derivadas también van a converger a la derivada, o la integral también va a converger a la integral, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir o no, jóvenes? Díganme, porque si no, no estoy hablando a lo loco. Bueno, entonces, bueno, ya para formalizar esto, voy a ponerlo acá abajo, dada una sucesión, dada una sucesión de funciones fn, n igual con 1 hasta infinito, definimos la función, pues otra vez la serie, así se define, como la definimos esta, como la función que a x lo manda a este número real, y entonces lo primero que uno se preguntaría es si esta cosa existe o no existe, y entonces pues eso es una pregunta que está bien hacerse, pero que ya se puede resolver de muchas maneras, porque tú ya sabes, o sea, la pregunta de si esto existe o no existe es preguntarse cuál es el dominio de esta función, ¿no? O sea, para qué x de verdad tiene sentido este numerito. ¿Se entiende, jóvenes? Y entonces esto se puede pensar como una nueva función. Y entonces, si uno se fija, a ver, voy a fijarme en varias cosas, espero que se vean bien. Recuerde usted que para determinar si este número existe o no existe, pues uno tiene que fijarse en las sumas parciales, ¿no? Y las sumas parciales, pues es sumar F1, F2 y así hasta algún número, ¿no? Entonces lo voy a poner por acá. Acuérdese usted que uno definió SK como sumar F1 más F2 más F3 más hasta FK, ¿no? Esas son las sumas parciales. En particular, cuando uno se está preguntando de la suma parcial ya evaluada en este punto,
pues es F1 de X, F2 de X, ¿no? En este punto X, perdón. Y entonces, lo que estoy tratando de decir ahora es que, ¿qué estoy tratando de decir? Ya no sé qué estoy tratando de decir. Que si estas son funciones que de veras fueron definidas en algún, o sea, en algún punto de A, o sea, que de veras son funciones que salen de A a los reales, si todas estas son funciones que salen de A a los reales, pues entonces estas de aquí son funciones que salen de A a los reales, ¿no? O sea, de hecho esta se puede pensar como una función que sale de A a los reales, ¿no? Y que tiene regla de correspondencia, pues ¿qué le asigna SK a un punto X? Pues le asigna F1 de X más bla, 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 más FK de X. Y de hecho, si todos estos son números reales bien definidos, estos, pues los SK sí existen, ¿no? Estos sí existen. Y entonces fíjese usted que las sumas parciales son funciones que siempre están bien definidas en A, ¿no? Ya es otra pregunta distinta si esto está bien definido en A, pero esa es otra pregunta distinta. Pero las sumas parciales son funciones que de veras están bien definidas. Y además uno puede observar, ¿cómo se dice esto? Uno puede observar que para toda X, lo voy a escribir así, que para toda X en el dominio de la función esta, o sea, ya dices, pues me fijo en las que sí están. Si sí de veras eso converge, no solo eso, las SKs convergen, para toda X, no sé qué decir. No, más bien estoy diciendo mal. Es que esto es medio enredado, pero es fácil, nada más que es muy enredado. A ver, lo voy a decir bien. Estaba diciendo mal. Uno dice, pues si uno restringe las SKs, pero ahora que salgan del dominio del o sea, esta tiene un dominio, quién sabe cuál sea, pero si, o sea, las X que van a estar en el dominio de esta función, en particular tienen que estar en A porque los puntos que están en A son los únicos a los que se les puede aplicar las funciones. Y entonces, si uno se fija en las sumas parciales que sale de este dominio y entra a los reales, uno puede observar fácilmente que, que las sumas parciales convergen puntualmente a la función esta, ¿no? O sea, la convergencia es puntual, porque pues así se construyeron. Pero fíjense que entonces la pregunta es, ¿y cuándo la convergencia es uniforme, no? Porque eso es lo que queríamos decir. Bueno, ya no sé qué quiero decir en este momento. No sé si se entendió algo de lo que dije, pero voy a decir lo siguiente. A ver, todo este choro, según yo, era un choro introductorio para decir lo siguiente. Vamos a probar el siguiente teorema, el cual va a ser de gran utilidad para nosotros, y dice que si para toda n en los naturales usted tiene una sucesión que sale del conjunto a los reales, y considera usted la sucesión de las FNs, entonces un criterio para ver que esa serie está bien definida, y no solo eso, sino que además esa serie de verdad, ya no sé cómo decirla. No sé cómo decirlo. Entonces,
Ajá, considere usted la función de eso, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, considere usted esa decisión y definamos para cada n en los naturales. Va a sonar horrible. Tienes, ajá, por eso Sn igual a, pues a la suma parcial, ¿no? O sea, a F1 más F2 más hasta Fn. Ok. Ajá. Ok. Entonces, la sucesión de funciones Sn converge uniformemente sí, solo sí, solo sí, para toda epsilon mayor que cero, existe una n en los naturales, de tal manera que para toda x en el dominio y para toda x en el dominio, si n es mayor o igual que esta n, entonces el valor absoluto de la suma desde que desde que i es igual a desde que i es igual, no, lo estoy poniendo mal, de tal manera que si n es mayor que m y este es mayor que n, sí. Lo quiero poner bien y no sé cómo ponerlo. Lo voy a poner así. Entonces, no, sí tengo que ponerlo así, ni modo. Qué triste. Todo esto es súper técnico, pero en realidad ahorita que lo explique espero que sí quede claro. La suma desde que m más 1 hasta n de f y de x, esa es menor que epsilon. Ahí está. A ver si lo puedo decir rápidamente. A ver, la situación que está aquí es que tienes una sucesión de funciones, ¿no? Y entonces tú quieres saber qué onda con esta que ya no quiero, o sea, que no quiero definir, bueno, que ya definimos formalmente, pero que no quiero poner en ese teorema. Tú quieres ver qué onda con esta, ¿no? O sea, quieres ver qué pasa con la serie infinita, ¿no? De las Fn. Tú quieres saber qué pasa con esta. Y entonces dices, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que ver? Yo quisiera que tener una situación en la que yo pudiera decidir a partir de las Fs si esta función no solo está bien definida, sino si esta función converge, o sea, si estas funciones convergen como uniformemente, o sea, que esta sea el límite uniforme de estas funciones, ¿no? Y entonces dices, pues ¿cómo checas eso? Pues o sea, bueno, en realidad no estoy usando estas, en realidad estoy usando estas, pero bueno, son casi las mismas, uno lo puede, bueno, para los términos de que lo vamos a usar, va a ser casi igual fijarse en estas que fijarse en estas. Entonces tú dices, a ver, ¿qué onda con esta? Pues primero, ¿quién sabe si exista?
Y luego, si existe, pues quisiera yo poder decir cosas del límite, ¿no? De la serie de estas. Otra vez para poder aplicarlo a las cosas que sí tengo ya hechas, ¿no? Y entonces yo quisiera, a ver, ¿y cuál era la estrella de nuestros teoremas? Es que la convergencia fuera uniforme, ¿no? Y entonces yo quiero decidir cuándo, pues estas como que convergen uniformemente. No hay diferencia entre considerar estas y estas, porque por ejemplo, si estas todas son polinomios, pues estas todos son polinomios, o cosas de ese estilo, ¿no? Y entonces dices, pues como que no hay mucha diferencia, entonces yo, yo quisiera ver cómo saber que esta tiene, pues tiene, ¿cómo se llama? Tiene, o sea, converge uniforme, que de verdad esta cosa converge uniformemente a esta cosa para que yo pueda decir cosas como de diferenciar e integrar, ¿no? ¿Por qué hasta n? Ahorita digo, ¿por qué hasta n, Saúl? Espérame tantito, déjalo, acabo de explicar. Y entonces dices, ay, a ver, ¿qué onda con esto, no? O sea, fíjate que lo que aquí dice, bueno, aquí dice que hay una forma muy fácil de checar si estas sucesiones convergen uniformemente, ¿no? Y eso es checar este numerito. Ahora, por ahí me preguntaron por qué hasta n, pero fíjense que lo que uno tiene que decir es, a ver, hay que recordar, bueno, ya voy a empezar la prueba, voy a decir por qué hasta n, voy a decir que estoy tratando de decir, a ver si se entiende, y entonces dices, a ver, yo tengo que saber qué onda, ¿no? O sea, qué onda con esta sucesión. Yo quiero saber qué onda con esta sucesión, ¿no? La de las sumas parciales. La de las sumas parciales. Y entonces dices tú, a ver, pues qué onda, ¿no? ¿Cuál es la sucesión de las sumas parciales? Lo voy a escribir aquí, a ver si eso clarifica un poco. Por ejemplo, ya no sé qué poner. Sn evaluado en X, pues no es otra cosa que S1 en X más perdón, no es cierto. Esto es F1 en X más F2 en X, bla, 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 hasta, según la definición, Fn en X, ¿no? Y si uno se fija en M y en la Sm, pensando en esta situación que está aquí, entonces dices, pues yo tengo que esto es F1 de X, bla, 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 F2 de X, bla, 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 bla. Y aquí, como N es más grande que esta M, eso quiere decir que por acá va a aparecer el Fm de X. Bueno, en algún lugar, no sé, lo voy a poner por aquí en medio, por aquí va a aparecer el Fm de X. Ahí voy a terminar yo mi primera suma, mi segunda suma, y luego acá, pues, bueno, o sea, estoy pensando que están alineados. Y entonces, si uno se fija en la diferencia entre Sn y Sm, es que por eso les digo que lo estaba yo escribiendo medio feo. Si uno se fija en la diferencia entre Sn y Sm, en realidad, pues fíjense que aquí yo no sé, bueno, no sé bien, pero bueno. Si uno se fija en esa diferencia, pues uno dice, pues fíjate que este se cancela con este se cancela con este, bla, 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 hasta que llegas al FM, ¿no? Y entonces, ¿qué te va a sobrar? Lo único que te va a sobrar, si lo ves bien, pues voy a empezar el FM más 1, evaluado en X, más el FM más 2, evaluado en X, bla, 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 hasta el Fn de X, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues que esta diferencia es exactamente esta suma, ¿no? Y si te fijas, pues esto es lo que estoy escribiendo como la suma desde que i es igual con m más 1 hasta n de fi de x, ¿no? Que es exactamente lo que aparece acá. Y entonces, ya que viste eso, dices, ya acabé. ¿Por qué ya acabé? Porque lo que está diciendo aquí es, ¿qué necesito checar yo para que las SNs converjan uniformemente, ¿no? O sea, ¿qué significa que las SNs converjan uniformemente? Y entonces uno se regresa al criterio de
Cauchy dice, pues converger uniformemente es lo mismo, ¿dónde está el criterio de Cauchy? Que ser Cauchy convergente. ¿Y qué significa que sea Cauchy convergente? Que, no se fija acá, que para toda epsilon existe esta n, de tal manera que tú puedes hacer esta diferencia chiquita, ¿no? Si n y m son más grandes que esta n. Y entonces dices, a ver, pues me regreso a donde estaba yo y digo, a ver, pues qué onda. Si esta converge uniformemente, entonces para hacer la ida, uno diría, a ver, para hacer la ida, pues ¿qué haces? Para hacer la ida, uno diría, pues como converge uniformemente, yo sé que es uniformemente Cauchy, y entonces puedo encontrar una n que hace esta diferencia tan chiquita como yo quiero. Pero esta diferencia es exactamente y entonces, pues ya acabé, esa sería la ida. Y ahora el regreso. Si tú supones que esto pasa, y quieres probar que esto converge uniformemente, pues lo único que tienes que probar es que converge, que es uniformemente Cauchy. Y entonces, como es uniformemente Cauchy, dices, pues digo, ¿quieres probar que es uniformemente Cauchy? Y entonces dices, bueno, pues como yo tengo esta hipótesis, yo puedo encontrar esta n de tal manera que puedo hacer este numerito más chiquito que epsilon. Pero con esta hipótesis dices, pero esta es la diferencia entre estos dos. Y entonces dices, pues es lo mismo esto que esto. ¿Se entiende lo que dije, jóvenes, o no? Ustedes díganme. Sí. Después de esta observación, el teorema se sigue inmediatamente de uno anterior. Y lo que les voy a pedir a ustedes es que si entendieron todo este choro, pues escríbanlo bien de tarea para que digan, a ver si de veras entendí lo que me acaban de decir. Entonces, a ver si lo puedo decir de esta manera. Este teorema lo que me dice es que para que yo sepa que esta función, esta de acá abajo, le puedo hacer algo, yo lo que necesito es, necesito saber si ya les dije, si estas cosas convergen uniformemente a esta, entonces yo ya puedo, usando las sumas parciales, yo ya puedo calcular, por ejemplo, la derivada o la integral de esta nueva función, ¿no? Y entonces, pues como que me gustaría saber, en qué casos sí tengo convergencia uniforme, ¿no? Y aquí dice que lo único que tienes que checar es que esto sea más chiquito que epsilon, pero esto podría ser una monserga, checar que es más chiquito que epsilon. Pero bueno, para eso tenemos un teorema que nos dice cómo hacer eso fácilmente. Ay, chinga, se nos va a acabar la clase y no sé si de veras queremos vamos a tener tiempo para esto. Y entonces se llama no sé cómo ponerle. Este es el criterio M de Weierstrass. Ay, ¿cómo se escribe Weierstrass? Ya no sé. Weierstrass se escribe así, creo. A ver, déjame ver si es lo mismo que escribió por ahí Saúl. Sí, ya. El criterio M de Weierstrass. Y dice que si tú tienes una sucesión de funciones, por supuesto estamos suponiendo que para toda n en los naturales, cada una de ellas es una función, la voy a poner acá abajo, que sale de A y entra a los números reales. Y entonces tienes una sucesión de números reales. Y suponte, ¿cómo lo digo eso? Supón que tú puedes encontrar
supón que para toda n en los naturales, tú puedes encontrar una m que por supuesto depende de la n también en los naturales, de tal manera que el valor absoluto de fn de x sea menor o igual que las mn's. De tal manera que lo puse mal. De tal manera que para toda x en el dominio, el valor absoluto de la función evaluada en x sea menor o igual que esta m. Supongo que tú puedes encontrar esa m, n, para cada una de las funciones, y que además tienes la suerte de que cuando las sumas todas estas, obtienes un número, o sea que esto converge, o sea que de verdad obtienes un número. Si tienes todo eso, entonces, tú sabes que, entonces, ¿cómo lo escribí acá? Entonces, pues la sucesión, ya no sé si ponerlo así o no, lo voy a poner así, la sucesión Sn converge uniformemente. Pues ¿a quién? Pues a la función esa que se llama el converge, lo voy a poner así, ¿no? La sucesión Sn converge uniformemente a la función esa que llamamos así. ¿Cómo ven, jóvenes? Y pues bueno, eso es más o menos fácil. Espero. Pero no sé si quiero probarlo ahorita. Yo creo que voy a decir una idea de la prueba y ya con eso me voy. Y bueno, a ver, por el teorema anterior, lo único que hay, fíjense que lo que quiero probar es que la Sn converge uniformemente, ¿no? Y entonces por el teorema anterior lo único que tengo que hacer es cuidarme qué onda con esta suma, ¿no? Entonces, lo que uno debería de decir, pues por el anterior, uno tiene que ver qué onda con la suma desde que i es igual a m más 1 hasta n de las f(i)s de x. Y por supuesto aquí estamos pensando, ¿qué decía el teorema anterior? Aquí estamos pensando, bueno, tenemos que ver que para toda epsilon, por el teorema anterior, tenemos que ver que para toda epsilon mayor que 0 existe una m. Una m, no, existe una n en los naturales, de tal manera que para toda x en A y n mayor que m mayor o igual que esta n, entonces se cumple que esta diferencia sea menor que epsilon, ¿no? El anterior nos dice que lo que tenemos que hacer es encontrar una n de tal manera que esta diferencia sea menor que epsilon. Y entonces la prueba dije que solo iba a decir una cosa, pero fíjense que si, bueno, hay que ver que eso, ¿no? Entonces dices, pero fíjate, bueno, esto sería como por demostrar, ¿no? Aquí, esto es lo que hay que demostrar. Esta parte hay que demostrarla. Luego lo escribo bien, ¿eh? Nomás dije que iba a dar una idea. Esta parte hay que demostrarla. Y entonces dices, pues si tienes que demostrar eso, pues lo que hay que hacer es acotar este monito, ¿no? O sea, acotar la suma desde que y es igual con 1 hasta m más 1, n, ¿no? De f y de x, ese hay que acotarlo. Pero esto es menor o igual, según recuerdo, que la suma desde que y es igual con 1 de m más 1 de n de los valores absolutos de f y de x, ¿no? Eso es una propiedad de las series. Pero fíjense que cada uno de estos es menor o igual que la suma desde que i es igual con m más 1 n de los m's i's, ¿no? Y entonces, no sé si se acuerdan, no sé si les probó ¿cómo se llama? Daniel, pero que eso es la parte que quiero que me digan, que cuando tienen que una serie converge, entonces las colas, a ver, esto es menor o igual
que la suma desde que y es igual con 1 hasta infinito, desde que y es igual con m más 1 hasta infinito de los mi's. Y entonces les había yo dicho que las colas se pueden hacer tan chiquitas como uno quiera, o sea, uno se puede ir a una n de tal manera, las colas significa que cortas los primeros sumandos y te fijas nada más a partir de uno fijo y hacia adelante, y entonces si este crece suficiente, esta suma, esta cola de la serie, se puede hacer tan chiquito como uno quiera, y esa es una cosa que se prueba en la parte de series. Y entonces les voy a decir lo siguiente, pues ahí chequen si Daniel se los probó, y si no se los probó, pues habría que probar que eso es cierto. Y entonces ya no sé si Daniel se los probó, pero si no, se los dejo de tarea para mañana decir que ya acabamos la prueba de este tema. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Se entendió lo que dije o no? Sí, solo una duda. ¿SN a qué se refiere? O sea, espérame, es que estaba deteniendo